En la cruz, cuando Jesucristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto en lugar de nosotros, tomó sobre sí toda nuestra deuda, nuestro pecado y toda nuestra culpa. El Evangelio no solo es un mensaje sobre la muerte de Jesucristo, también es un mensaje de la vida de Cristo. Somos salvos tanto por la vida de Cristo como lo somos por su muerte. Continuamos estudiando la serie titulada Comprendiendo el Evangelio. Hoy el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos compartirá el mensaje titulado El Sacrificio. Le invitamos a que continúe en nuestra sintonía. Vamos a continuar hoy nuevamente con el estudio del documento que celebra la unidad evangélica en el Evangelio, el mismo que incluye un preámbulo extenso seguido por una lista de afirmaciones y negaciones que definen con mayor precisión nuestro entendimiento tradicional del Evangelio en todo su contenido. Ya hemos analizado las primeras 7 de las 18 afirmaciones y negaciones que contiene el documento. Hoy iniciaremos el análisis del artículo número 8, que contiene la siguiente afirmación y negación. Afirmamos que la expiación de Cristo, por la cual en su obediencia Él ofreció el perfecto sacrificio propiciado por el Padre para el pago de nuestros pecados, y pagando en su totalidad la justicia divina por nosotros, según el eterno plan de Dios, es un elemento esencial del Evangelio. Negamos que cualquier enfoque de la expiación que rechaza el pago total sustitutivo de la justicia divina, hecho de manera vicaria por creyentes, sea compatible con la enseñanza del Evangelio. Bueno, el mismo apóstol Pablo dio el resumen más corto del Evangelio, diciendo que él estaba decidido a no predicar nada más que a Cristo crucificado. En el corazón de las buenas noticias del Nuevo Testamento se encuentra el mensaje de la cruz, que consiste en que Cristo cumplió a cabalidad la obra que efectivizó la reconciliación entre Dios y todos aquellos que ponen su fe y confianza en Cristo, y en que su expiación es el pago total por nuestros pecados. Este pago no es realizado por nosotros de manera individual y personal, puesto que todo ser humano es incapaz de ofrecer cualquier clase de sacrificio a Dios que pudiera satisfacer a cabalidad las demandas de la justicia de Dios. Esto es lo que hace necesaria la expiación, el carácter de Dios, quien reúne todos los atributos de justicia. Y Dios es tan justo que no juega ni vacila con el pecado, sino que más bien está fuera de su voluntad dejar a un lado su compromiso radical con su propia integridad y con su justicia. Y la razón por la que el Evangelio contiene buenas nuevas es, como lo mencioné antes, porque es una respuesta al dilema más significativo con que cualquier ser humano podría enfrentarse, y es que, en vista de que somos pecadores, no somos justos. Y Dios es inmutable, eternamente justo y recto. La pregunta obvia es, ¿cómo puede un ser humano injusto alguna vez tener la esperanza de sobrevivir ante el juicio de un Dios justo y santo? Por tanto, el remedio para este problema se encuentra en el plan eterno de Dios de proveernos un camino hacia la salvación de su pueblo, de tal manera que nuestros pecados puedan ser cubiertos, pero que, al mismo tiempo, la propia justicia de Dios pueda ser cumplida o satisfecha a cabalidad. Dios no negocia con su propia justicia, y en el Evangelio, como el apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos, Dios se revela a sí mismo en ser al mismo tiempo justo y también justificador. Y es obvio que la obra en la que se cumple con estas dos funciones es la obra de Cristo en la cruz,
por medio de la cual Él se ofreció en expiación por su pueblo. Hemos dicho que esta expiación ofrecida por Cristo en obediencia es el sacrificio perfecto que propicia el Padre por el pago de nuestros pecados y para satisfacer la justicia divina. Sin embargo, a veces necesitamos tomar un poco de tiempo para explicar estos términos. En otros programas en el pasado he dado una definición de la palabra propiciación y he hecho una diferencia entre esta palabra y otra similar que se usa en el Nuevo Testamento, que es la palabra expiación. Y la diferencia fundamental entre expiación y propiciación puede ser definida en los siguientes términos que voy a ilustrarles a continuación. Voy a trazar dos líneas en mi pizarra invisible, una horizontal y una vertical. El término expiación, que tiene el prefijo ex, significa de o desde, y se relaciona con la remoción de los pecados que hay en nosotros. Si miramos hacia atrás en el Antiguo Testamento, el drama del día de la expiación involucraba a más de un animal puesto en sacrificio. De hecho, eran muchos los animales sacrificados por el sacerdote para la purificación de sus propios pecados, para antes poder ofrecer un sacrificio sustitutivo de expiación a Dios, o el chivo expiatorio. Recuerden que el sacerdote ponía sus manos sobre la espalda de ese chivo, y después él mismo era llevado a un lugar silvestre, lejos del campamento, fuera de la presencia de Dios, simbolizando la remoción de los pecados de la gente, de la presencia de Dios, o lo que llamaríamos la remisión de pecados. El término remisión se lo usa de varias formas. Cuando recibimos una cuenta por pagar, en la parte inferior de la misma dice remitir el pago de esta manera. Esto significa que se entregue el pago en determinada forma. Asimismo, se lo usa en términos de remisión del cáncer, que significa que el cáncer ha sido quitado. Entonces, de lo que en realidad hablamos cuando nos referimos a la expiación, es a la remoción que según el lenguaje bíblico se ilustra de la siguiente forma: tan lejos como el oriente se encuentre del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Y por lo tanto, la remoción de nuestros pecados se cumple porque Dios transfiere legalmente la cuenta de nuestra culpa y de nuestro pecado hacia Cristo mismo, quien es el que lleva todas nuestras culpas y pecados y paga la cuenta por ellos. No es por accidente que el libro de Isaías, capítulo 53 de la Biblia, juega un rol crucial en el entendimiento apostólico de la cruz en el Nuevo Testamento, puesto que en ese pasaje de Isaías se presenta una ilustración precisa sobre el siervo del Señor Jesucristo, quien lleva la carga de toda la iniquidad de su pueblo. Y en esta porción de las Escrituras se manifiesta que Dios se complace en herirlo y castigarlo, poniendo sobre su Hijo todo nuestro pecado y nuestra culpa. Esa es la parte de la expiación en la que nuestros pecados son transferidos desde nuestra cuenta de pecados y culpa hacia la persona de Cristo. Y en la cruz, cuando Jesucristo se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto en lugar de nosotros, Él toma sobre sí toda nuestra deuda por nuestro pecado y culpa. El Nuevo Testamento recuerda que el castigo por las transgresiones y por violar los términos de nuestro acuerdo con Dios era estar bajo la maldición de Dios, de modo que si nosotros afrontamos el juicio por nuestra propia cuenta, estaríamos expuestos a toda la ira de Dios, la cual es su maldición a la perversión.
Pero el apóstol Pablo nos dice, en el libro de los Gálatas, que Cristo lleva sobre sí la maldición que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y Jesús lo hace en reemplazo de nosotros. De esta forma, la maldición que merecemos es recibida en nuestro lugar por Jesús, y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la expiación sustitutiva que Jesús ya ha consumado. El precio de nuestro pecado ha sido pagado por un sustituto, por otra persona que no es la parte culpable, es decir, Jesucristo. Ya habíamos analizado la doctrina de la expiación y les mencioné el problema que tenemos delante de Dios por ya no deberle nada a Él. Desde una perspectiva legal, todos nosotros que hemos pecado en contra de Dios y que por lo tanto estamos en deuda con Él, como dice el Nuevo Testamento, tenemos una deuda que no podemos pagar. Y hay una diferencia entre lo que llamamos deuda pecuniaria y deuda moral. Una deuda pecuniaria es esa clase de deuda que adquirimos cuando debemos dinero. Esta es una de las formas comunes en las que hablamos de deudas, generalmente refiriéndonos a las obligaciones financieras que tenemos con alguien cuando le debemos dinero. Pero cuando oramos al Señor y le decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos referimos a las deudas pecuniarias, sino a las deudas morales. Mi ilustración favorita para la deuda moral es una historia que ya he contado en el pasado, y se trata de un niño pequeño que va a una heladería. El niño pide que le den un cono con 2 bolas de helado de chocolate, y la señora que atiende le prepara ese helado y le dice que le debe $2. Pero de repente ustedes podrán imaginarse la expresión del desmoronamiento que se dibuja en el rostro del niño mientras mete su mano en el bolsillo y solo alcanza a sacar un billete de $1 y le dice a la señora, pero mi mami solo me dio $1. No le alcanza. No tiene suficiente dinero para pagar estas 2 bolas de helado en cono. No puede pagar su deuda. Y yo estoy observando esta situación y me acerco, como cualquier otra persona, y le digo a la señora que atiende, mire, este niño le debe $1. Permítame a mí pagárselo. Y tomo $1 de mi billetera y se lo doy a la señora. La pregunta es, ¿tiene esa señora la obligación de aceptar ese pago en sustitución al que el niño no pudo pagar? Así es. Yo le estoy haciendo un ofrecimiento legal en representación del niño y la señora que atiende debe aceptar ese pago porque la deuda ya ha sido pagada. No importa quién pague la deuda, siempre y cuando sea pagada en nombre del deudor. Pero supongamos que ese escenario era diferente. Que yo estoy parado en la tienda, observando al niño pequeño que corre adentro de la misma, y la señora que atiende se encuentra atrás en la cocina, y el niño corre detrás del mostrador, toma un cono con una bola de helado, después 2 bolas de helado, y comienza a correr hacia afuera de la heladería, pero la señora alcanza a ver al niño y lo agarra de su cuello y le dice, «Quédate aquí, muchachito, ¿qué crees que estás haciendo?» Entonces llama a la policía porque el niño ha robado el helado. Un policía viene y la mujer le explica que encontró a este niño robándose el helado, y yo estoy observando toda esta escena y les digo, «Esperen un momento, tranquilícense. Yo tengo $2. Permítanme pagárselos y olvidemos el asunto». Pregunto,
¿tiene esa señora la obligación de aceptar el pago que le ofrezco? No, porque lo que tenemos aquí no es solo una deuda monetaria o deuda pecuniaria, sino una deuda moral. Si un sustituto ofrece pagar las consecuencias o el castigo por esa deuda moral, la persona ofendida podría o no aceptar el pago del sustituto, dependiendo de su voluntad o de su discreción. Es por eso que hablamos de la gracia de Dios cuando el Padre acepta el sacrificio dado por su propio Hijo, Jesucristo, y en la expiación de Cristo, la justicia de Dios es satisfecha. Y cuando regreso a ver a mi pizarra imaginaria con la línea vertical y la horizontal trazadas, vemos que la línea horizontal se refiere a la expiación, que es la remoción o la remisión de nuestros pecados, sacándolos fuera de nosotros. En cambio, la propiciación tiene que ver con nuestra relación con Dios, puesto que en la expiación, Cristo satisface las demandas de Dios a satisfacción de Dios y la hace propicia para Dios, para después extender los beneficios de la redención a todos quienes son representados por aquel que realiza la propiciación, es decir, Jesucristo. Sin embargo, ha habido muchas teorías sobre la expiación en la historia de la Iglesia que han buscado negar que en realidad existió una transacción cósmica como esta, que involucre una satisfacción y una sustitución en la expiación. Algunos han reducido a la expiación a un simple ejemplo de acto heroico, de autosacrificio humano, o una lección objetiva que Dios nos provee a fin de ilustrar al mundo que Él toma en serio nuestro pecado y la justicia, pero que no existe una transacción legal, real, que se haya suscitado. En la negación número 8, estos puntos de vista alternativos o enfoques herejes de la expiación son rechazados. Señala que negamos que cualquier enfoque de la expiación que rechaza la satisfacción sustitutiva de la justicia divina realizada vicariamente por creyentes sea compatible con la enseñanza del Evangelio. Karl Barth dijo en una ocasión que la palabra más importante en todo el Nuevo Testamento es una pequeña palabra griega que se pronuncia huper, que traducida del griego significa a nombre de o por alguien. Esto es el mismo corazón del centro de la fe cristiana. La proclamación del Evangelio consiste en que nuestros pecados han sido pagados por alguien fuera de nosotros mismos, y ese alguien es Jesucristo. En la afirmación 9 leemos: afirmamos que la obra de salvación de Cristo incluye tanto su vida como su muerte por nosotros. Declaramos que esa fe en la perfecta obediencia de Cristo, por medio de la cual Él cumplió todas las demandas de la ley de Dios por nosotros, es esencial para el Evangelio. Negamos que nuestra salvación haya sido alcanzada solo o exclusivamente por medio de la muerte de Cristo, sin referencia a su vida de perfecta justicia. Este artículo quiere llegar al punto de la doble imputación que se constituye en el centro de nuestra salvación. Por un lado, nuestra culpa y nuestro pecado son transferidos o imputados hacia la cuenta de Cristo, en lugar de nosotros, pero adicionalmente, la medida absoluta de nuestra salvación tiene lugar cuando Dios transfiere hacia nuestra cuenta el mérito y la justicia que Jesucristo ganó en su propia vida de perfecta obediencia. Por lo tanto,
El Evangelio no solo es un mensaje acerca de la muerte de Jesucristo, también es un mensaje de la vida de Cristo. Somos salvos tanto por la vida de Cristo como lo somos por su muerte, puesto que los dos son necesarios. La redención no fue efectuada solo porque Cristo vino al mundo en el Viernes Santo, murió y regresó al cielo. Más bien, Él nació de una mujer virgen y se sometió a sí mismo a cada punto de la ley de Dios, desde el principio de su vida hasta el momento de su muerte, convirtiéndose en el nuevo Adán o el segundo Adán. Así como por medio de la caída del primer Adán, quien representó a la raza humana, la muerte y toda clase de consecuencias catastróficas entraron al mundo por la desobediencia de un solo hombre. De la misma manera, el Nuevo Testamento nos habla del último Adán, por medio de cuya obediencia podemos ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, en la muerte de Cristo, el juicio negativo hacia el pecado es pagado y cumplido por medio de su expiación, pero en su vida el logro positivo de mérito y justicia es cumplido por Jesucristo. Es así que ustedes pueden ver que necesitamos dos cosas. Necesitamos algo que quite de nosotros nuestra culpa, y eso es lo que la expiación hace. Pero si eso es todo lo que Jesucristo hizo, solo nos pondría en el cuadro número 1 de la inocencia. Sin embargo, no nos daría la justicia. La justicia es algo que debe ser alcanzado, y no somos capaces de lograrlo por nuestra propia cuenta. El punto es que el Evangelio declara que Jesucristo murió por nosotros y que también vivió por nosotros. Él toma nuestras culpas por medio de la imputación. Él nos da su mérito también por imputación, como lo veremos más adelante. Declaramos que la fe en la perfecta obediencia de Cristo, por medio de la cual Él cumplió todas las demandas de la ley de Dios por nosotros, es esencial para el Evangelio y es la segunda cosa que necesitamos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, no solo ponemos nuestra confianza en la persona de Jesucristo, también lo hacemos en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros. Creer en el Evangelio es abandonar toda esperanza de vivir con la suficiente justicia propia como para poder satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Pero también creer que el Evangelio es confiar y descansar en lo que Jesucristo hizo en su vida por nosotros, así como en su muerte. Repito, negamos que nuestra salvación haya sido alcanzada solo o exclusivamente por medio de la muerte de Cristo, sin hacer referencia a su vida de perfecta justicia. Bajo los términos explícitos del Evangelio, que declara que somos justificados por medio de nuestra fe en Jesucristo, se encuentra la asunción tácita y no mencionada de que en el juicio final, la justificación delante de Dios será por obras y solo por obras. Ustedes podrán decirme, espere un minuto, usted siempre ha defendido de manera ferviente la doctrina de la justificación por la fe y solo por la fe, y ahora nos dice que esa justificación es solo por obras. Sí, es verdad. Yo me refiero a que nuestra justificación viene por medio de la obra de Cristo Jesús. A eso nos referimos cuando decimos que somos justificados por la fe. Tenemos fe y confianza en la obra que realizó otra persona fuera de nosotros mismos. Es la obra de Jesucristo la que alcanza la justicia y la bendición de las promesas de Dios, y es por sus buenas obras a lo largo de su vida que el pacto original que Dios efectuó con la humanidad fue cumplido. En donde Adán cayó en su obra, Cristo fue victorioso en su obra, y es por medio de sus buenas obras que nosotros somos redimidos. Ahora, yo sí les digo que seremos juzgados por nuestras obras y nos pararemos delante de Dios en una de dos maneras. O nos presentaremos en el juicio de Dios, basados en nuestras propias obras,
o nos pararemos delante de Dios basados en la obra de Cristo. Si nos presentamos basándonos en nuestras propias obras, les garantizo que habrá malas noticias. Pero si nos paramos basados en la obra de Cristo, entonces nos pararemos sobre las buenas nuevas del Evangelio.